compañeros y compañeras, celebramos una vez más estar acá juntándonos para discutir política, para charlar un poco. Este es el segundo encuentro de formación política de verano, en este caso la temática de hoy es relaciones internacionales. Y bueno, cada uno podría estar en su casa, ¿no? Un día laboral además, y estamos acá nuevamente juntándonos para pensar un poquito, para tener un poquito más afinada la línea para analizar lo que se viene. Así que bueno, primero que nada celebro eso. Segundo, celebro el crecimiento de formación. Yo empecé a venir el año pasado y era más o menos hasta la mitad del salón y ahora estamos con mucha gente, así que también eso me pone en persona muy contento y creo que a todos nos pone muy contentos. Y bueno, felicitar a Megafon, a todo Megafon que trabajó mucho para hacer esto, para planificar y en cada encuentro hay muchos compañeros trabajando, así que de vuelta una felicitación para todos. Bueno, el tema de relaciones internacionales, nos parece crucial dedicarle un encuentro a relaciones internacionales porque, como muchos de ustedes saben, como todos sabrán, nuestro país fue en sus orígenes una colonia. Después, entendemos, pasamos a ser un estado semicolonial y reconocemos como punto de partida siempre dos proyectos, en nuestro caso antagónicos, de país. Uno que tiene que ver con el imperialismo, con la materia prima, con la producción para el mundo industrializado, para el mundo capitalista más imperialista, de los ampliadores que vinieron acá por ahí a hacer dinero con el trabajo de toda Sudamérica y en especial de Argentina durante mucho tiempo, y el proyecto nacional y popular que engloba todo el campo popular que venimos defendiendo hace 12 años y que pusimos en práctica esta última década en 2 años. Que lamentablemente hoy en día no lo estamos continuando, ya sabíamos lo que se venía y bueno, una vez que pasó, que asumió el gobierno el nuevo gobierno, ya vimos a las claras muestras de lo que iba a ser la nueva planificación en cuanto a la inserción internacional de Argentina. Bueno, nos parece muy importante formarnos en ese sentido justamente porque los dos modelos de país, o sea, nosotros no podemos pensar en una liberación nacional sin estar actualizados todo el tiempo, investigando y informándonos sobre lo que pasa en el resto del mundo, porque nos afecta y nos afecta mucho. Así que nos parece crucial para concretar esa liberación nacional por la que todos estamos peleando, poder formarnos y poder saber llegar a interiorizar categorías de análisis que nos permitan a todos los compañeros llegar a una unidad de concepción en cuanto al análisis y luego en cuanto a la acción política, que es en definitiva lo que buscamos hacer. Bueno, básicamente hablamos del fin de la unipolaridad que significó el neoliberalismo de los años 80, de los 70, 80 y 90, para lo que vivimos hoy, para presentar el escenario de lo que vivimos hoy, que es un mundo multipolar, donde distintos bloques se disputan no solamente mercados, sino formas de organización política, formas de organización de los trabajadores. Ese proyecto por ahí de país, más pensado para el afuera, para la gente, para los grandes empresarios que vinieron acá a hacer dinero, no les gusta que, por ejemplo, el salario de un trabajador argentino sea el más alto de Sudamérica, o que nos pongamos de acuerdo entre todos los países para tener un salario más digno para todos los trabajadores, como es el caso de Brasil, como es el caso de Venezuela, procesos similares al nuestro. Bueno, un poco lo que está pasando ahora, y el ejemplo paradigmático es Argentina, es basta, digamos, de esa rebeldía popular, si se quiere, de salarios altos, de beneficios para los trabajadores. Así que bueno, está planificado, esto está pensado. Después Tomás les va a explicar mejor el tema o va a profundizar el tema de la Alianza del Pacífico, la Alianza del Transpacífico. Es el proyecto en el que Macri, digamos, se siente identificado, el nuevo gobierno se siente identificado, es lo que nos vienen anunciando, básicamente,
de insertarnos nuevamente en el mundo mediante la producción de materias primas y sobre todo agropecuarias y mineras para abastecer, ya como dijimos hoy, los grandes centros concentrados de producción de materias, de industria, de manufacturas. Así que estamos en esa disputa de bloques continentales, donde nosotros conformamos, obviamente, como todos saben, el Mercosur, y que, si se quiere, en su pata política, el ejemplo paradigmático fue el no al ALCA, ¿no?, del 2005, en ese tridente, digamos, ese eje que se armó entre Brasil, Argentina y Venezuela, obviamente acompañado por otros países, pero sin tanta significación como la que tuvieron estos tres países. Hoy ese eje, si se quiere, ese bloque político, la punta de lanza del bloque político que después fue la UNASUR y la consolidación de la UNASUR, se rompió en parte, como ya todos saben, por la caída, digamos, de nuestro gobierno y por la pérdida, por la derrota, digamos, del Partido Bolivariano allá en Venezuela en las legislativas del pasado 6 de diciembre. Así que, bueno, el mundo está además muy convulsionado, no solamente acá. Pasado fines de enero, mediados de enero, en Davos, en Suiza, como todos saben, el Foro Económico Mundial fue celebrado y ahí volvimos a sentarnos, después de mucho tiempo, en una mesa, el poder público, digamos, el representante público de un país, un presidente, un primer mandatario, a la par de representantes de grandes empresas a nivel internacional, como pueden ser Coca-Cola o incluso sistemas de educación privada que se van a meter, digamos, que ya estuvieron hablando para introducir sistemas de educación privada que ya vienen formados de afuera, en consonancia, digamos, ¿no?, con la reducción del presupuesto público para la educación. Esas formaciones, digamos, que van a tener los chicos que van a ir a esas escuelas privadas no tienen, esos sistemas impuestos directamente de afuera no tienen nada que ver con la realidad, ya viene armado el esquema completo, no tiene nada que ver con la realidad específicamente nuestra, de nuestro país, de nuestro continente. Así que, bueno, vemos complicado por ese lado. Cristina, nuestra conductora, dijo muy claramente y les puso un nombre bastante acertado para mi opinión personal, que es el anarcocapitalismo financiero internacional. Esa fue la gente con la que nos volvimos a sentar el 20 de enero en el Foro Económico Mundial, donde se habló, digamos, de relaciones bilaterales, de volver a restaurar las relaciones bilaterales cordiales, tanto con Estados Unidos, con Inglaterra, Gran Bretaña, además que en nuestro pasado reciente y no tan reciente, donde ya tenemos ejemplos de lo que hicieron con el pueblo argentino. Vinieron acá con sus empresas a llevarse el trabajo de la gente, así que, bueno, no me quiero extender mucho, todos tenemos calor, así que para ir terminando quiero de vuelta felicitar a Megafon. Ahí Andy estuvo haciendo muchas cosas, estuvo laburando un montón con todos los compañeros además en conjunto para lograr hacer esta formación. Espero que la disfruten y ahora los voy a dejar directamente con el con el compañero Tomás Richards del Frente Sudamericano, que va a exponer este tema. Muchas gracias. Gracias, estaba pensando esto de Argentina en el tablero del poder mundial, que es la consigna que nos convoca hoy. Y la verdad que me parece que no solo para pensar a Argentina en el tablero del poder mundial, sino para pensar toda la política, siempre lo adecuado es empezar a pensar los aspectos geopolíticos, porque esas cuestiones geopolíticas son las que terminan ordenando hacia adentro de los países la política. Entonces me parece que es el primer concepto que introduciría es que la política internacional ordena la política nacional. Ya hace muchas décadas que no se puede
no se puede pensar de otra forma esto en el mundo tan conectado y complejo en que vivimos. Nada sucede en compartimientos estancos, diría Perón. Y entonces analizar la evolución de la política internacional nos ayuda a entender dónde estamos parados en el orden nacional y cómo podemos actuar en el orden nacional y en el internacional. Entonces, vuelvo a esto de geopolítica. ¿Qué es geopolítica? El primero que empezó a hablar de geopolítica o geografía política fue Ratzel, Friedrich Ratzel. Fue un geógrafo alemán del siglo XIX que dio la definición, es la más clásica de geopolítica, que se las leo. Dice: la geopolítica es la ciencia que establece que las características y condiciones geográficas, y muy especialmente los grandes espacios, desempeñan un factor decisivo en la vida de los estados y que el individuo y la sociedad humana dependen del suelo en que viven, estando su destino determinado por las leyes de la geografía. Lo primero que notaría es esto de grandes espacios, porque es algo que después Perón va a retomar cuando hable del continentalismo. Grandes espacios geográficos no, en algún momento de la historia podría identificarse con los estados-nación, pero me parece que es un concepto más amplio. Grandes espacios geográficos que son los que determinan el modo en el cual se ejerce la política y desde donde se mira el mundo. Y además, la política, dice Ratzel, proporciona al conductor político el sentido geográfico que necesita para gobernar. Nosotros no somos el conductor político, pero tenemos la pretensión de ser cuadros políticos y creo que deberíamos tomarlo como propio eso. El estudio de la geopolítica para entender y actuar obviamente que antes de Ratzel ya todos los gobernantes y los políticos supieron mirar su geografía y tratar de entenderla. Y no vamos a historizar mucho, pero los griegos tuvieron esa concepción de su geografía y esa gran península que fue Peloponeso, Atenas mirando a Esparta, Esparta mirando a Atenas. Los romanos, ni hablar, que forjaron el concepto de imperio sobre el cual terminó surgiendo Europa. Bueno, todos, me parece, los ingleses, los franceses, nosotros nos gusta recordar esto de Perón, de que la verdadera política es la política internacional, esta frase. Hay una frase de Napoleón, que sin duda conocía a Perón, que dijo algo parecido antes, que dice: la política de los estados consiste en su geografía. No hay política sin una mirada geográfica, es decir, una mirada geopolítica. Así que me parece que eso ya reforzamos esto de por qué la geopolítica, que vos ya habías explicado un poco antes, de por qué dedicarle tiempo a esto, de tratar de entender el mundo que nos rodea. Y me quedaría con esto de Ratzel de los grandes espacios, que me parece que, saltando mucho en la historia hasta nosotros, que es a donde queremos ir hoy, sin hacer historia, digo nuevamente, se vio confirmado, digamos. Los grandes espacios geopolíticos tienden a crecer y tienden a consolidarse. Entonces, más cerca de nuestro tiempo, algo que vos también mencionabas, estuvieron este mundo unipolar, que diría que fue a partir de la disolución de la Unión Soviética, cuando el mundo bipolar se disuelve y queda como único polo el polo occidental o estadounidense, que dictamina el sistema mundo, digamos, propone su organización sociopolítica
de manera casi universal. Ese es el mundo unipolar que se empieza a acabar. No sé, podríamos decir que se empieza a acabar quizás en el 2001 por las torres. Hay que ver, no está muy claro. El punto de inflexión me parece que es la crisis del 2008, cuando estalla la burbuja financiera y la crisis financiera estadounidense se convierte inmediatamente en crisis financiera global. Y lo que surge es esto que se llama el mundo multipolar, algo que todavía no se terminó de conformar, no sabemos bien qué es, pero cuya característica inicial, principal, es que los Estados Unidos ya no son esa nación absolutamente poderosa que podía imponer cualquier cosa, sino que en su debilitamiento empiezan a surgir fracciones hacia adentro que empiezan a interpretar cómo Estados Unidos debe insertarse en el mundo de manera distinta, y eso genera a su vez que otros sectores de la periferia, digamos, del mundo puedan empezar a pensar sus propios proyectos estratégicos. Un proyecto estratégico sería esto, un proyecto de organización social, política, cultural, económica. Entonces, por un lado, y empiezan a surgir algunos actores que ya existían antes, pero que cobran mucha fuerza a partir de esta crisis, oportunidad interna de los Estados Unidos. Por un lado, aparece China, muy fuerte, que desde, creo que Mao se muere en 1976, ¿puede ser? Por ahí. Desde entonces hasta el 2001, cuando entra en la Organización Mundial de Comercio, va haciendo toda una reestructuración interna para lanzarse al mundo. China, que era siempre autocentrado, empieza a tener un proyecto estratégico hacia afuera, empieza a tener poder, dinero, mercado y objetivos estratégicos propios. Por otro lado, la disolución de la Unión Soviética termina en un caos total de remate del Estado, caos social. Y a partir del liderazgo especialmente de Putin, empieza a recuperar algo que ya tenía, no es novedoso en la historia rusa, como sí es en China, empieza a recuperar esta visión y esta ambición geopolítica, algo que históricamente Rusia había tenido, proyectarse a Europa, Eurasia, ellos hablan de Eurasia a veces. Y hacia adentro de los Estados Unidos surgen dos fracciones, me parece. Todo esto es un poco esquemático y en la realidad todo es un poco más lábil y más líquido porque está la modernidad líquida, pero los esquemas nos van a ayudar a entender. A partir de esta época en Estados Unidos empieza a haber dos fracciones político-económicas estadounidenses que entienden, por un lado, digamos, estaría la fracción más globalista, que está relacionada en términos económicos con la renta financiera y un capital financiero que se empieza a ramificar por el mundo, deja de tener un asiento tan territorial y se expande por el mundo en forma de red, digamos. Se llaman las redes financieras globales. Y por el otro lado hay otro sector que está más atado, me parece a mí, a formas de producción anteriores, digamos, más concretas, más de la industria dura, del complejo militar e industrial, del Pentágono, que no evolucionan aunque obviamente, como les dije, esto es medio laxo los límites, pero estas dos
estos dos modos de producir renta producen a su vez dos modos de pensar el mundo diferentes. Digamos, esta última le podríamos decir una fracción más conservadora, abusando del término, pero lo lleva a tener diferente mirada de qué pasa. Cayó el orden unipolar, Estados Unidos ya no puede ser la potencia hegemónica que dicte todo sin que nadie se lo cuestione. Entonces hay que ir a nuevas formas de relacionarse con el mundo. Eso dice la fracción más globalista, digamos. Además esta fracción la podríamos, además de globalista, llamar anglo-norteamericana. También hay una alianza con Inglaterra que, bueno, Londres es una city financiera. ¿Qué tiene Londres? Una vez desaparecido el imperio inglés, tiene bancos por todos lados, además de bases en islas del Atlántico Sur y en otros lados. Pero bueno, ellos es una mirada más evolucionada, y los otros siguen, como decimos, son conservadores, siguen apostando, digamos, a la vieja diplomacia militar, a grandes espacios de libre comercio más rígidos que los que propone la fracción esta más adelantada, que mantener el dólar como moneda de intercambio del comercio mundial. Y estas diferencias los hacen tener también miradas geopolíticas muchas veces opuestas. Por ejemplo, lo que estaba diciendo recién, las áreas de libre comercio. Yo diría que la fracción más conservadora propugnó el ALCA, que fracasó en el 2005, que era alambrar todo Sudamérica, y la Alianza del Pacífico es una mirada más moderna, no es lo mismo. Me parece que eso explica un ejemplo, el primer ejemplo de por qué la geopolítica ordena la política de las naciones, por qué se pelean Uribe y Santos en Colombia hace poquitos años. Pues me parece que la diferencia ahí, Santos era el ministro de Defensa de Uribe, la diferencia es esa, es hacia adentro de los Estados Unidos, qué proyección tienen hacia nuestra región. No se trata de que uno sea más patriota que el otro, más de izquierda o de derecha, sino que ahí hay una mirada de cómo anudar el libre comercio con América, que ya no se puede hacer el ALCA. El ALCA murió. Ahora hagamos la Alianza del Pacífico. 4 países con costas en el Pacífico, tratado de libre comercio unilateral con quien podamos, y no un gran espacio que sea nuestro patio trasero. Parece que ahí hay una mirada diferente, más evolucionada, si se quiere, más compleja. Evolucionada es una palabra que denota progreso, y bueno, digamos, son dos fracciones igualmente imperialistas que para nosotros no ofrecen una alternativa de progreso. Entonces, en términos políticos es esta. Los que buscan que Estados Unidos se inserte en el mundo multipolar, y los que buscan conservar lo que se pueda del viejo orden unipolar. Y en términos económicos está los multipolaristas relacionados al proyecto de redes financieras globales, al capital especulativo ramificado en todos los sectores de la economía. No es solamente vender bonos, es tener los complejos industriales que se pueda, la soja, todas las commodities que se puedan. Es un poder financiero que se ramifica hacia todos lados. Y contra eso están estos sectores más dependientes
del viejo industrialismo estadounidense. Como decíamos antes, esta pelea interna de los Estados Unidos se convierte en una oportunidad para muchos sectores de la periferia del mundo, que empiezan a buscar la forma de insubordinarse ante el viejo orden para fundar nuevos órdenes sociales, políticos. Esto es lo que conocimos como los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En algunos de ellos hay un impulso más estatal para este crecimiento y otros, yo diría que lo que estas economías en crecimiento que son los BRICS, primeramente son territorios de expansión de las transnacionales que generan un mercado y una riqueza, y en algunos lugares fuerzas políticas se logran aprovechar de eso y en algunos otros es más desorganizado. Quiero decir, los BRICS no proponen todo lo mismo y no por todos ser emergentes todos tienen la misma orientación y la misma decisión de emanciparse. Dentro de esto, como ya recapitulando un poco, aparecen Rusia y China. Rusia y China, en el 2014, sellan una alianza estratégica. Rusia hacen el acuerdo del siglo. Rusia, que tiene mucho gas, pacta entregarle una cantidad de gas hasta el 2050, me parece, a China para que pueda abastecer su producción sin depender de nadie más. Y a su vez, China, que también es una potencia financiera mucho mayor que Rusia, también hay algo de herencia inglesa ahí, le da respaldo financiero a Rusia. Todo esto en un contexto de crecimiento del comercio mundial, proyecciones de crecimiento del 14% para China. También una de las partes del acuerdo es desdolarizar el intercambio comercial. Hacen un acuerdo rublo-yuan. Todo eso se llama, es la alianza del 2014. Y bueno, Rusia, lógicamente, parece que voy a dibujar un mapita, porque Rusia empieza a mirar también a Europa. A ver. Porque, mira, acá está, pongamos que acá está Estados Unidos, América Latina, no importa, igual es un esquema. Acá está Europa, África, y acá estaría Rusia, ¿no? Lo que había pasado, hubo un inglés que también, un geopolítico inglés que se llamó Mackinder, Inglaterra, que hablaba del Heartland. ¿Qué es el Heartland? El corazón de la Tierra. El corazón de la Tierra, en su teoría, es Europa. Y dice que el que controla el Heartland controla el mundo. Y Inglaterra tiene que tratar de controlar Europa. Lo logró, pero con un aliado que se lo comió, que fue Estados Unidos. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos consolida su dominio sobre Europa, hace un pacto tácito con Rusia, el pacto de Varsovia, digamos, se divide en Europa. Y hay unos países que quedan en la órbita soviética, rusa, y otros que quedan en la órbita norteamericana. ¿Qué pasa? Cuando se cae la Unión Soviética, estos países quedan para nadie.
y poco a poco va perdiendo poder sobre Bulgaria, Rumania, República Checa. Todos esos países que habían estado bajo la órbita soviética empiezan a ir entrando en la OTAN. Poco a poco, ¿no? A veces son 2, a veces son 3, no es tan armonioso. Cuando Rusia ahora recupera su iniciativa, hace una alianza con China, dice, voy por la mía, vamos a Europa. Europa sigue siendo un lugar codiciado, es el Harnack, sigue pensándolo. ¿Qué pasa ahí? Pasa a Ucrania. En Ucrania ponen un presidente prorruso y muy astutamente los Estados Unidos, que ya venían practicando estas primaveras árabes, le hacen una especie de primavera árabe al presidente prorruso ucraniano, le toman un mes y medio la plaza, ya sabe, conmoción interior, crisis política, y renuncia, obviamente renuncia, sostenido por Moscú, pero se hace medio insostenible, hay una crisis con el gas, porque Rusia exporta el gas a Europa, amenaza con cerrarle la canilla, se le venía el invierno europeo, Estados Unidos juega muy fuerte y voltean al presidente ucraniano y esto deviene en un enfrentamiento civil, una guerra, cuya escalada máxima termina en la anexión de Crimea, que es una península, por parte de Rusia. Y dice, bueno, listo, perdí en lo político, hay un enfrentamiento civil, en Crimea tiene una base Rusia. Dice, esta parte, obviamente hace las maniobras políticas, el referéndum, todo esto se hace poniéndole mucha guita y mucha política a los actores que están adentro de cada país, ¿no? Y se queda con Crimea. Bueno, digamos, es una situación medio de empate porque Rusia no logra avanzar sobre Europa, que además a esta altura de Europa yo creo que culturalmente no es tan cercana a Rusia como lo era en el siglo XVIII, XIX, después de 50 o 60 años de predominio estadounidense, Europa es mucho más liberal, entonces también los ciudadanos europeos no miran a Rusia como un par, sino que, bueno, no es la misma democracia que queremos nosotros, no se cumplen los derechos humanos como nos gustaría a nosotros, entonces hay ya una diferencia idiosincrática que viene muy trabajada, que es un obstáculo, pero digamos, en el término de enfrentamiento queda en el empate. Rusia no logra pasar sobre Europa, no recupera influencia, pero no pierde su base. Entonces podríamos decir que es un empate o una victoria parcial de los Estados Unidos, que como ya dijimos, esto de los Estados Unidos no es una unidad como hablábamos antes de los viejos Estados-nación, ¿no? Pero bueno, nos sirve para conceptualizar. Y la disputa sigue en otros lugares. La disputa, donde se patentiza más, me parece, es en Medio Oriente, en Siria. Como dije recién, vamos un paso más atrás. En esta mirada diferente acerca de cómo hacer política de las diferentes fracciones estadounidenses, los globalistas, en los cuales podríamos sumar a Obama, que es el actual presidente de los Estados Unidos, tienen una mirada diferente de cómo controlar Medio Oriente, Medio Oriente es un punto también álgido, está ahí cerca de Europa, es un lugar muy importante geoestratégicamente, que produce recursos petroleros, como sabemos,
Dice, bueno, acá no podemos seguir voltear gobiernos, entrar con tropas como hacíamos hasta el 2003, como hicimos con Irak, como hicimos con Afganistán. Esto es más complejo, hay que financiar a las oposiciones internas, financiar rebeldes, aparecen los drones, entonces hagamos unas operaciones con drones que no requieren que yo desembolse y pague el costo humano y político de mandar tropas. Se va poniendo todo un poquito más sutil. Entonces, empiezan a hacer esto que llamamos las primaveras árabes. Primero es Egipto, después Libia, donde Mauricio, el presidente Mau, dijo que Twitter volteó a Gaddafi. Un genio. Y se mete en Siria. Lo que pasa es que en Siria Siria tiene otras complejidades y además ahí Rusia dice, esta vez no nos va a pasar lo que nos pasó en Libia, que llegaron en 4 días y se cargaron a Gaddafi. Entonces ahí gobierna Al-Assad, que digamos gobierna en representación del viejo partido Baas, de esos nacionalismos árabes de hace 50 años, terceristas y digamos justicialistas en el sentido propio del justicialismo, digamos, en el sentido social, de justicia social que venían a proponer, más allá de cómo hayan terminado, digamos, algunos líderes árabes, y además son nacionalismos árabes laicos. No es un gobierno de una secta musulmana sobre el resto. Eso en Siria hasta ahora, digamos, hasta ahora que está en guerra civil, era un estado bastante plural con sus conflictos, pero había cristianos, había todas las minorías y mayorías más o menos conviviendo. Se meten ahí y empiezan a financiar la insurgencia, que se pone un poco más difícil porque encuentran respuesta desde el lado estatal, apoyado por Rusia primero veladamente y después cada vez más abiertamente, y aparece un nuevo actor que es el Estado Islámico. El Estado Islámico, para resumir, es un reciclado de fuerzas de Al-Qaeda y otros grupos terroristas, obviamente siempre financiados por la inteligencia estadounidense, pero es una evolución en los grupos terroristas. Esto ya no es Al-Qaeda, ya no es una red terrorista. Esto, ahora digo que es una evolución, lo que volvió para atrás, pero bueno, por eso el concepto de evolución. El Estado Islámico es un grupo muy radicalizado, una interpretación brutal de la Sharia, de la ley islámica, pero que busca tener asiento territorial, busca tener fábricas, busca tener pozos petroleros, acuñar moneda. Ya no es esto del terror, puede estar en cualquier lado, las células dormidas, no. Ocupan una parte de Irak y una parte de Siria, y van ocupando territorio. Y además van utilizando la comunicación para ir mandando su mensaje de brutalidad de estas ejecuciones que hacen enfrente, que me aventuro a decir que el único propósito de eso es buscar horrorizar a Occidente, digamos, y que intervenga, porque el tema es que vos podés estar en un conflicto local metido, pero cuando se mete una potencia nuclear, ese conflicto se globaliza. Es el ABC, digamos, es lo que ya el viejo terror nuclear de la Guerra Fría, de que cualquiera puede apretar el botón y empieza la Tercera Guerra Mundial. Bueno, vos cuando lográs meter adentro de un conflicto local
a una o dos o tres potencias nucleares, haces una escalada importante, porque ya pasa a ser un conflicto global. Ya involucras potencialmente a todos los países, no solo de la región, sino del mundo. Digamos, si puede ahí empezar la tercera guerra mundial, la cuarta, lograste tu objetivo. En esa clave yo interpretaría los atentados de París, porque Francia es una potencia nuclear. Yo mando videitos, no pasa nada. Bueno, vamos a matar gente en París, vamos a entrar a un estadio a poner bombas, no sé. Le salió bien, porque Francia a los 4 días ya estaba bombardeando el Estado Islámico. Entonces, ahí es el punto más álgido, digamos, hay miles de, como ya vimos todo el año pasado, hay miles de personas muertas, cientos de miles de desplazados, una crisis humanitaria irresoluble, y yo creo, no sé cuál va a ser el fin del conflicto, todas las alianzas de Rusia y de Estados Unidos empiezan a ser revisadas en esta nueva mirada de esta fracción que gobierna Estados Unidos. Aparece la posibilidad de dejar de lado como aliado estratégico a Israel, incorporar a Irán. Ese fue el gran esfuerzo de Obama de estos años, fue imponer el acuerdo con Irán, que no creo que tenga mucho futuro, porque ninguno de los candidatos a sucederlo, Obama, termina su mandato a fin de año, y la verdad es que ni los de su partido ni los del otro son muy pro-iraníes, más bien todo lo contrario, entonces no sé eso. Y más allá de cómo termine, me parece que Siria como Estado no va a volver a ser el mismo. Por esto el tema de los desplazamientos, el surgimiento de etnias enfrentadas, quizás vamos hacia estados más pequeños que responden a diferentes etnias o religiones, estilo Bosnia, Yugoslavia, todo lo que pasó en la década del 90 en esa zona. Estados débiles, inútiles y fácilmente cooptables. O sea, una balcanización de Siria y del Medio Oriente mayor que la que ya venía teniendo. O sea, ahí va a haber una reconfiguración. Pero bueno, esta guerra, esta lucha por imponer el nuevo orden mundial, tiene otro costado, que es el comercial, para lo cual habría que cambiar este mapa. Estábamos mirando Europa. Pero ahora pongamos acá a Rusia, China, y acá América. En el medio está el Pacífico, acá está Australia. ¿Qué pasa? En 2014 la alianza que sellan China y Rusia es para controlar el Pacífico. Pero Estados Unidos empieza activamente con la Alianza del Pacífico y que es México, Chile, Perú, Colombia. 4 países para controlar esta costa, digamos. Pero no estaba en poder de controlar todo el Pacífico. Dice, bueno, este es mi territorio natural de expansión, yo alambro acá y después vemos. ¿Qué pasa? La competencia comercial está en la cadena de producción. Y la verdad que Estados Unidos no podía competir con China, porque lo que China tenía era bajo costo de mano de obra. Y la verdad que por temas culturales, sociales, incluso quizás de voluntad, no podía reducir los costos laborales y competir con sus mercancías
mandar mercancía barata al mundo del modo que lo hace China, lo hace actualmente. Y tampoco ya tenía el poder de imponer esos tratados de libre comercio leoninos que hacía en los 90. Entonces, se ponen a ver, en los costos de producción que está también, está la energía. Aparece el fracking, ¿saben lo que es? Todos sabemos, es esa perforación chota, que no sabemos si es chota o no, porque no sabemos no sabemos qué es información y qué es propaganda de esto, pero eso le permite perforar en su propio territorio y autoabastecerse de petróleo. Entonces encontró otro punto de la cadena en el cual competir. Ya no necesito de otro. Entonces fuerza una baja del petróleo a nivel mundial, en la cual todavía estamos hoy, no sabemos cuánto va a valer, pero está cayendo hace 1 año y medio el barril de petróleo y todavía no tiene piso. Eso le pega a Rusia, que inmediatamente hace una mega devaluación, y a Estados Unidos le permite volver a inyectar mercadería. Ya tiene la Alianza del Pacífico formada y necesita ir por todo el Pacífico. Entonces, a fines del año pasado, en octubre, firma el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership. Es un tratado de libre comercio que abarca 12 países del Océano Pacífico. Obviamente están los 4 que estaban acá: Chile, Colombia, no, Colombia no está, México, Perú y Chile, y después Australia, Nueva Zelanda, Japón, que siempre está por acá, siempre cerca de China, Vietnam, Singapur, Brunei, Malasia y Estados Unidos. El día que se firma, si lo queremos tener más gráfico, Obama dice: no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía mundial. Más claro, echarle agua. Es para eso, es para oponérsele a China en términos comerciales. También empieza a producirse la baja de otro commodity importante, que es la soja. Y a su vez, recuperado este poderío comercial, empieza a pensar en tratados similares. Hay uno que es la TTIP, Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que está todavía siendo negociada, que es un tratado de libre comercio con la Unión Europea. El TPP ya abarca el 40% del PBI mundial en términos de comercio, el del Pacífico. Imagínate si además te lográs abrir para el lado del Atlántico e invadir Europa con tus mercaderías, digamos, te recuperas totalmente. Y después tienen otros más complejos que están negociando. Uno es el TISA. El TISA es un tratado de libre circulación de información financiera y tiene unas cosas que son buenísimas, que cualquiera que firme el TISA aceptaría leyes que están dictadas en otro territorio. O sea, si vos firmás un tratado un TISA con Washington, vas a estar sujeto a la jurisdicción de Washington, no importa lo que diga tu país. ¿Entendés? Entonces, eso todavía es un proyecto que viene de la mano de esta recuperación de los Estados Unidos en los últimos 2 años, 2014-15. Entonces, redondeando un poco esto es para golpear a Rusia
que a su vez con estos golpes económicos ya no tiene las proyecciones de 14 puntos de crecimiento anual que tenía, pero sigue teniendo buenas puntuaciones por encima de las de los Estados Unidos, y para impactar a Rusia y a los demás países emergentes para ponerlos a todos bajo su órbita. Es un proyecto de liberalización comercial masivo, es la recuperación de los Estados Unidos. Entonces, este es el tablero el cual teníamos mencionado en el tema de la charla. ¿Y qué pasa en Sudamérica? Que somos nosotros. ¿Qué había pasado? A partir de esta oportunidad de generar proyectos autónomos estratégicos, en muchos países de Sudamérica habían tomado el poder fuerzas políticas que buscaban el desarrollo económico productivo orientado hacia adentro, las fuerzas productivas reales del país, reactivarlas, generar mercado interno y redistribución de la riqueza con el objetivo final de la justicia social, de la inclusión. Es el viejo proyecto industrialista del peronismo en nuestro país, que de hecho el peronismo fue quien llevó adelante esta época de recuperación de la iniciativa geopolítica en nuestro país. Pero bueno, como sabemos, también estuvo Néstor y Cristina acá, estuvo Lula, estuvo Chávez, muy especialmente Chávez, quizás fue el más estratégico de todos ellos, que pensó más para adelante, el que pensó en hacer instrumentos financieros regionales, y todo eso, bueno, Evo, Correa, Mujica, todo eso se nucleó en lo que podríamos llamar Mercosur-UNASUR. A la vez tuvo que convivir con la Alianza del Pacífico. Pero a partir de la recuperación de los Estados Unidos y la baja de los commodities, se evidencia nuestra dependencia de esos commodities. En Venezuela baja el petróleo y empiezan los problemas. Ya tenían un enfrentamiento social entre dos sectores, para ponerlo en términos militantes, nuestros cipayos y patriotas, ya lo tenían, pero a partir de la baja del barril de petróleo, el Estado se empieza a ver desfinanciado y empiezan problemas reales y serios. Ahí se evidencia mucho la dependencia del petróleo. En Brasil pasa otro tanto, no tan brusco, no tan violento, pero empieza con el mensalado, que es un caso de corrupción que le salta a Lula a fines de su gobierno. Empieza toda una especie también de revolución ciudadana, las fuerzas políticas que conformaban la alianza con el PT empiezan a flaquear, algunos se van, bueno, empiezan problemas políticos que todavía no tienen resolución. Se habla también de Petrolao, que saltó después, es otro caso grande de corrupción en Petrobras, que buscan que le llegue a... Sí, van por Lula, ahí van por Lula, y si pueden, por Dilma, a través de un juicio político. Ahí también se ve muy fuerte cómo los medios de comunicación que forman parte de estos proyectos estratégicos, geopolíticos, juegan, ¿no? Porque, bueno, sabemos acá, porque acá tenemos la misma experiencia, muy parecida. Y bueno, en nuestro país pega fuerte la soja. La soja, mal que mal, es una fuente muy grande de ingresos de divisas en nuestro país, que por su estructura económica
cuando uno está en un proceso de industrialización y de reparto de la riqueza, de socialización de la riqueza entre su población, se pide cada vez más divisas porque tenés que importar energía, tenés que importar máquinas para la producción que no tenés. Bueno, pega fuerte la caída de la soja y bueno, los dueños de la soja, que no son los dueños de la silobolsa, los dueños de la soja cotizan en bolsa, tienen bancos, es el capital financiero internacionalizado. Lo vi a Moreno esta semana comentando una editorial de La Nación de esta semana, en la cual decía que no tiene que haber más Britos en la Argentina. Britos sería el banquero nacional que financió a Massa en la campaña, no es un amigo nuestro, pero imagínate que ahora con Macri dicen no tiene que haber más Britos, hay que internacionalizar todo. Ese es el clima en el cual estamos. Bueno, pega la soja baja y los dueños de la soja empiezan a presionar. ¿Cómo recupero? Acá hay que devaluar. Y para devaluar necesitamos a alguien que pague el costo de devaluar, porque devaluar es empobrecer a la población y es ajustar. Entonces necesitamos un gobierno que, mira, justo este año que nos pasó todo con la soja y elecciones. Y esa fue la batalla que en realidad que dimos en el 2015. Sí, es la batalla, es todas las batallas que sabemos, pero esa económica fue la que nos llevó al balotaje Scioli y Macri, con un Scioli que proponía un gradualismo, es decir, ya nos habían torcido el brazo, pero proponía un resto de dignidad, y esto que decía, no, vamos por todo, no hay más Britos en la Argentina. Así que todo esto que habíamos visto, el 10 de diciembre se terminó. La década larga del peronismo en el poder, en la cual jugamos a la integración regional, jugamos a las relaciones comerciales provechosas para el país y bilaterales, sin veedores, sin terceros, en la cual jugamos a recuperar todo lo posible de poder de decisión y de soberanía, se terminó el 10 de diciembre, como sabemos todos. Entonces, a partir de ese día, con la asunción de Macri, con la jura de Susana Malcorra como canciller, de Prat Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, a partir de ese día en la Argentina yo diría sin duda que gobierna la embajada norteamericana. Así, claro y conciso. Macri empieza y ¿qué hace? Como dijiste vos, reacomodamiento del mercado internacional de trabajo. Volvemos a producir materias primas exclusivamente, porque si nos pegó la soja es porque antes también dependíamos de la materia prima. Sí, ahora tenés, no tenés retenciones y tenés un dólar más alto. Tenés un dólar a 13 y pico y tenés retenciones a la soja 30. Y, 14, 50. 70. Fue toda la mina. Un Estado que no recauda, y si un Estado que no recauda es ajuste. Todo porque tomás Coca-Cola. Esta la fabricamos acá. Sí. ¿Qué hace también? Va a la primera reunión del Mercosur y pide que se aplique la cláusula democrática contra Venezuela por tener preso a Leopoldo López, que es un opositor que hizo un llamado a la sedición, formó parte de la conspiración de un plan que se llamaba La Salida, que era para voltear al gobierno. No hace falta que se
se los explique mucho, pero que no es la oposición democrática en Venezuela. Es la oposición golpista en Venezuela. Tiene preso a un tipo que hizo un llamado a sedición. Va y dice, apliquemos la cláusula democrática contra Venezuela. Lo hablamos antes con él, yo creo que eso es más para adentro y es más de... Macri no es tonto, no es que fue ahí y se equivocó. Bueno, la cláusula democrática nunca se iba a aplicar sobre Venezuela. Me parece que él va ahí a mostrar que la Argentina dio un viraje ideológico y que ahora se habla así con la Argentina. Me parece que él busca ese efecto. Se cae el memorándum con Irán, que era otra jugada geoestratégica de la Argentina de los últimos años del gobierno de Cristina, interesante. Y ahí para complejizarlo un poco, porque el acuerdo con Irán, entre Irán y Estados Unidos, lo moviliza Obama y decimos que gobierna la embajada estadounidense y le tiramos el acuerdo con Irán a los Estados Unidos. Hay que pensar si los poderes que gobiernan acá son los administradores de la Casa Blanca o si son la CIA, el Pentágono, digamos, la embajada. Estamos diciendo algo más profundo que el hombrecito que se sienta ahí en el salón oval de la Casa Blanca por 4 años. Entonces es una jugada de mayor profundidad esta del acuerdo con Irán. Y dice, vamos a la alianza con el Pacífico. Se acabó. Vamos a la alianza con el Pacífico y queremos que el Mercosur firme un tratado de libre comercio con Europa. Lo que está pidiendo la embajada es pavoroso, o sea, no hay forma de disimularlo, no buscan disimularlo. Vamos a la alianza con el Pacífico por dónde? Por el noroeste argentino. Por eso va a poner mucha guita en infraestructura. Hay un plan Belgrano para poner mucha guita en infraestructura para salir a Chile y Perú por Salta, Jujuy. Entonces, otro ejemplo más de cómo la política internacional ordena la política nacional. ¿Ustedes creen que Urtubey es solamente el PJ? Es la pelea por si soy yo, Capitanich. Urtubey está jugando ahí. Es la política internacional y sus intereses que le dicen que tienen que jugar ahí. Eso es el peronismo ordenado y complaciente de